Muy bien, chicos, la clase del día de hoy corresponde a lo que es la circunferencia nuevamente, pero ahora vamos a hablar de los ángulos que se encuentran dentro de esta, ¿sí? Y algunas propiedades que se van a cumplir. Muy bien. Ahora, tenemos en este caso al ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Es un ángulo que, valga la redundancia, como bien lo dice su nombre, parte del centro de la circunferencia. Es decir, este ángulo se forma por el espacio comprendido entre dos radios, ¿de acuerdo? Desde el centro de la circunferencia voy a trazar dos radios, ¿sí? Y entre estos dos radios voy a formar un ángulo, justamente. Ahora, cuando estos radios llegan, en este caso, obviamente, hacia el borde de la circunferencia, también van a formar un arco, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice en este caso la propiedad del ángulo central? Que el ángulo central adicional al arco que se forma, ambos van a tener la misma medida. Es decir, si este arco vale 50 grados, este ángulo también va a valer 50 grados. Si este arco vale 80 grados, este ángulo también va a valer 80 grados. Si el ángulo vale 100 grados, el arco también va a valer 100 grados. ¿De acuerdo? Súper sencillo, fácil. Ángulo central, misma medida que el arco que se forma. Ya está. Ahora, vamos con lo que es un ángulo inscrito. ¿Qué es un ángulo inscrito? En este caso ya no vamos a trabajar con los radios, sino vamos a trabajar con dos cuerdas. ¿De acuerdo? Y en este caso las dos cuerdas coinciden en un punto, si te das cuenta. ¿Ok? Las dos cuerdas yo las trazo, chocan en un punto, y ese punto, a partir de ese punto, es que vamos en este caso a formar un ángulo, ¿de acuerdo? Entre estas dos cuerdas se forma un ángulo, en este caso el ángulo alfa. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que en este caso el arco que se va a formar va a medir el doble del ángulo inscrito. ¿De acuerdo? Es decir, si el ángulo mide 30, el arco va a medir el doble, es decir, 60 grados. Si este ángulo inscrito vale 20 grados, el arco que se forma va a valer el doble, es decir, 40 grados. Si el ángulo mide, digamos, 50, el arco que se forma va a medir 100. Y viceversa, ¿no? Si este arco mide 80, el ángulo mide la mitad, que sería 40. ¿De acuerdo? Es el ángulo inscrito. Ahora vamos a ver otros dos tipos de ángulos más, que en este caso es el ángulo interior. ¿Cómo se forma el ángulo interior? Se forma a partir de dos secantes, ¿de acuerdo? Trazo dos rectas secantes. Recordemos, ¿qué es una recta secante? Una recta secante es una línea, en este caso, que va a cortar la circunferencia en dos puntos. ¿De acuerdo? Que la va a cortar, la va a atravesar la circunferencia. Entonces, si me doy cuenta, estas dos rectas secantes están formando un ángulo, que no necesariamente es un ángulo que está en el centro, ojo, ¿de acuerdo? Puede estar en cualquier parte de la circunferencia de dicho punto, en este caso de incidencia, de ambas secantes. Por ejemplo, yo puedo trazar por acá una secante y por acá otra secante. Te das cuenta que el punto se ubica en otro lado, está por acá, ¿sí o no? Entonces, vamos a formar un ángulo. Cuando tracemos esas dos secantes se va a formar un ángulo. En realidad se van a formar dos ángulos, ¿de acuerdo? Pero enfoquémonos en este caso en el que se está mostrando en la figura, en este ángulo X. Recuerda que por ángulos opuestos por el vértice, si este ángulo vale X, el ángulo que es opuesto al dicho vértice, también valdría X, ¿de acuerdo? Toma en consideración ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que este ángulo X, cualquiera de estos dos ángulos X, va a ser igual a la semisuma de los arcos que se forman frente a este y detrás de este ángulo, en este caso. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a ¿qué cosa? A alfa más beta entre 2. Esa va a ser, en este caso, la fórmula para poder hallar el ángulo interior. Muy bien. A continuación tenemos el ángulo exterior. ¿Qué es el ángulo exterior? Nuevamente el ángulo exterior se forma al trazar dos rectas secantes. ¿De acuerdo?
Pero en este caso, las rectas se van a cruzar en la parte exterior de la circunferencia. ¿Sí? Trazamos las rectas secantes y se cortan en un punto que va a estar en la parte exterior de la circunferencia. Ahora, el ángulo que se va a formar entre estas dos rectas secantes, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la semidiferencia de los arcos. Mira, quiero que veas lo siguiente. Si este es el ángulo, va a haber un arco que es más chiquito, que va a estar frente a él, y va a haber un arco más grande que va a estar también frente a él, pero en la parte posterior, ¿de acuerdo? Obviamente, por lógica, tú vas a ver, en este caso, que va a haber un arco mayor al otro. Entonces, ¿a qué va a ser igual X? X va a ser igual a la diferencia de alfa, en este caso, menos beta, dividido entre 2, la semidiferencia. Esta va a ser la propiedad para el ángulo exterior. Entonces, recapitulemos. Ángulo central es el ángulo que tiene la misma medida que el arco que se forma. Ángulo inscrito es el ángulo formado por dos cuerdas, que va a ser en este caso la mitad del arco que se forma. El ángulo interior va a estar formado por la semisuma de los arcos que se forman en la parte delantera y en la parte posterior, dividido entre 2. Y el ángulo exterior es similar, solamente que va a ser la diferencia del arco que se encuentra en la parte posterior y el arco que se corta en la parte frontal. Y eso dividido entre 2. Recordemos, medida de una circunferencia, todo el arco que cubre la circunferencia en medida angular vale 360 grados. ¿De acuerdo? Otra cosa más a tener en cuenta. Si yo sumo el ángulo exterior, mira, formado por dos tangentes, ¿de acuerdo? Y lo sumo con el arco que se encuentra frente a este, mira, presta mucha atención, ¿ah? Si este es un ángulo formado por dos tangentes, alfa, y un arco que se encuentra frente al ángulo alfa, que en este caso es beta, alfa más beta va a sumar 180 grados, ¿de acuerdo? Es decir, si alfa vale 50, este arco beta que está frente a alfa va a medir 130 grados. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 180 grados. Y listo, chicos, con toda esa teoría podemos resolver nuestra práctica dirigida. Muy bien, chicos, a ver, vamos con la práctica dirigida. A ver, dice, calcula el valor de X si O es centro. Muy bien, como O es centro, se sobreentienden que estas dos líneas, ¿sí? Que se encuentran acá, estas dos líneas son radios, ¿de acuerdo? Y el ángulo que se forma entre dos radios es el ángulo central. Y cuando un ángulo es central, ángulo y cuerda, perdón, ángulo y arco tienen la misma medida. Es decir, 4x va a ser igual a 100 grados, ¿de acuerdo? Y si 4x es igual a 100 grados, ese 4 pasa a dividir, me queda 100 entre 4, y 100 entre 4, ¿cuánto es? Eso es igual a 25 grados. Listo, nada más. Vamos con el siguiente ejercicio. Me piden nuevamente calcular el valor de X, pero en este caso, si me doy cuenta, el ángulo ya no es un ángulo central, es un ángulo inscrito. ¿Y qué me decía la propiedad del ángulo inscrito? Que el ángulo inscrito es la mitad del arco que se forma. O, bueno, otra forma de llamar a esto es decir, el arco que se forma es el doble del ángulo inscrito. Es decir, si yo duplico el ángulo inscrito 2 por 3x, esto tiene que ser igual a 60 grados. Profesor, dijo que usted que la mitad, ¿por qué le pone el doble? No estamos hablando que esto de acá es el doble del arco, sino al revés. El arco es el doble del ángulo inscrito. ¿De acuerdo? El arco, que mide 60 grados, es igual al doble ¿de quién? Del ángulo inscrito, el doble de 3x. Ah, ya, profesor. 2 por 3x, 2 por 3, 6x, igual a 60 grados. Ese 6 pasa a dividir y tendríamos que x es igual a 60 grados entre 6. Por lo tanto, x valdría ¿cuánto? 60 entre 6 me daría como resultado 10 grados. Ah, ya, profesor. O sea, si x es 10 grados, 3 por 10 es 30 y acá vale 60.
Claro, lo que te decía al principio, ¿sí o no? El ángulo inscrito es la mitad del arco que se forma. Muy bien. Muy bien. Vamos con los siguientes ejercicios, chicos. Me dicen, calcula el valor de teta, o sea, del arco, en este caso, el arco BC. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, mira, voy a hacer uso de este triangulito que se encuentra adentro de la circunferencia. Si me doy cuenta, acá me dicen que este angulito es recto, por lo tanto, este angulito de acá también tiene que ser recto, ¿de acuerdo? Entonces, en este triángulo, en el triángulo ABH, tenemos un ángulo con valor desconocido. Y este ángulo es el que voy a hallar. ¿De acuerdo? Y si me doy cuenta, este ángulo, vamos a llamarlo, no sé, vamos a llamarlo X. ¿De acuerdo? Este ángulo, sumado con 40 grados y sumado con 90 grados, me tiene que dar 180 grados, ¿sí o no? Mira, estamos hablando de los ángulos que se encuentran dentro del triángulo ABH. X más 130 grados es igual a 180 grados, por lo tanto, X valdría 50 grados, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirvió hallar este ángulo, profesor? ¿Para qué? Si yo quiero hallar el ángulo, el arco teta en este caso. Ah, mira, justamente para el arco teta, ¿sí? Este ángulo X que acabamos de hallar es un ángulo inscrito. ¿Cómo, profesor? No entiendo. Acá está la línea, que es una cuerda, y acá está la otra línea, que es otra cuerda, hasta C, mira. Desde A hasta C y desde A hasta B. ¿De acuerdo? Y ahí estamos formando un ángulo a través de estas dos cuerdas. Y el ángulo inscrito vale ¿cuánto? 50 grados. Y dijimos bien claro que el arco que se forma es el doble del ángulo inscrito. Es decir, el doble de 50 es igual al arco, en este caso, el arco teta. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el arco teta? 2 por 50 sería ¿cuánto? 100 grados igual al arco teta. Y ya está. Nada más. Vamos con el siguiente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ángulo interior. Recordemos que un ángulo interior es la semisuma de los arcos que se encuentran al frente y en la parte posterior. Muy bien. Entonces, simplemente reemplazamos en la fórmula. X sería igual a la semisuma de 120 grados más 50 grados. Ojo, semisuma es la suma dividido entre 2. Muy bien. X sería entonces igual a 120 más 50, 170. Y 170 entre 2, ¿cuánto me va a dar eso igual? 170 entre 2 sería X igual a 85 grados. Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio me piden calcula el valor de X y si me doy cuenta, este X es un ángulo exterior formado por dos secantes. Muy bien, recordemos, según la teoría, el ángulo exterior se define como la semidiferencia de los arcos que se encuentran frente al ángulo. Simple, X va a ser igual a 90 grados menos 30 grados, todo dividido entre 2. Ah, ya, profesor. Eso está más fácil que la tabla del 1. X sería igual a 90 menos 30, 60 grados entre 2. Me daría como resultado 60 entre 2, profesor. Eso es igual a 30 grados. Así de simple y sencillo. El siguiente ejercicio tiene un truquito. No es nada difícil, ¿ah? Me piden calcular el valor de X. Ah, ya, profesor. Si me doy cuenta, este ángulo que se encuentra al medio es un ángulo central. ¿De acuerdo? Y como es un ángulo central, el arco que se encuentra frente al ángulo central tiene la misma medida. Es decir, si este ángulo está valiendo 130 grados, el arco que se encuentra al frente también vale 130 grados. ¿Y para qué me sirve eso, profesor? Para, en este caso, poder trabajar con el arco, perdón, con el ángulo inscrito que se encuentra acá. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo vamos a hacer uso del ángulo inscrito? Fácil también. Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que este ángulo inscrito también tiende
el arco de 130 grados. También lo tiende. ¿De acuerdo? O sea, si el arco vale 130 grados, que lo hemos determinado con ayuda del ángulo central, entonces recordemos que el ángulo inscrito le corresponde la mitad del ángulo, perdón, la mitad del arco que está frente al ángulo inscrito en este caso. Por lo tanto, podría decir que el doble de x es igual a 130 grados, ¿sí o no? Claro, porque el doble de este ángulo inscrito es igual al arco que se encuentra al frente. Ese 2 pasaría a dividir y sería x igual a 130 entre 2. Y 130 entre 2, ¿cuánto es? Eso me da 65 grados. X sería igual a 65 grados. Muy bien. Calcula X si A y B son puntos de tangencia. Muy bien, recordemos esta propiedad, la última que vimos. ¿De acuerdo? Que cuando tengo dos rectas tangentes que parten de un mismo punto, este arco que se va a formar acá entre A y B, sumado con el ángulo que se encuentra en la parte exterior, va a ser igual a 180. Es decir, vamos a llamar este ángulo alfa. ¿De acuerdo? De tal manera que alfa sumado con 70 me da 180 grados. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto valdría? 180 grados menos 70 grados, porque 70 pasa a restar, alfa valdría 110 grados. Ah, ya, profesor. Alfa vale 110 grados según la propiedad. Por lo tanto, me piden el ángulo X, que es un ángulo interior. Y recordemos que un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos que se encuentran frente a este ángulo y detrás del ángulo. Por lo tanto, sería 110 más 50 entre 2. Y 110 más 50, eso es 160, ¿sí o no? Y eso dividido entre 2 me daría que X es igual a ¿cuánto? X es igual a 80 grados. Y colorín colorado, nuestra práctica dirigida se ha terminado. Muy bien.